América Latina, noticia de último momento. Reiteramos, la presidenta del Perú ha anunciado la fecha de elecciones presidenciales y también del Congreso. Todos los detalles, Carmen Alvarado, adelante. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas noches para todos ustedes. Y claro, ha sido un mensaje sorpresivo, de hecho, de la mandataria Dina Boluarte. No se esperaba este mensaje a la nación, compañero. Y de hecho se esperaba otras situaciones con respecto a la ola de criminalidad, lo que viene ocurriendo, pasando en todo el territorio nacional. Eso debo mencionar ante todo. ¿Cuál es la fecha? 12 de abril, pero como lo hemos reiterado siempre aquí en las pantallas de DNews, se tenía estipulado que sea abril, precisamente las elecciones, estos comicios. Entonces, ha llamado poderosamente la atención porque, de hecho, ha adelantado este anuncio. Ella tenía tiempo, es decir, todo el plazo, hasta el 12 de abril incluso, para convocar elecciones. Pero ¿cuál es el trasfondo y cuál es la novedad aquí, Andy? Que sin lugar a dudas podría esto aplacar las voces de vacancia. Eso por un lado. Y por otro lado, también pues habría una prerrogativa de no cerrar el Congreso de la República. Entonces, de esa forma, se trataría pues de generar todo un ambiente, digamos, positivo o que pueda dejarla a ella terminar este mandato. Estamos hablando del mandato de 2026. Recordemos que también en los últimos meses se ha escuchado mucho, muchas voces, ¿no? Incluso lo comentaba hace algunos días que luego de la moción de censura del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, también lo que estaban planteando otros congresistas era pues una moción de vacancia Claro. contra la mandataria. Entonces, eso es importante. Ahora, cuando se escuchaba a la mandataria, al lado también de todas las autoridades, de las instituciones que forman parte y articulan estos comicios, que es, por ejemplo, la autoridad de RENIEC, la autoridad también del Jurado Nacional de Elecciones, de OMPE, pues daba cuenta que ella estaba bien flanqueada, ¿no? Es decir, en el sentido de que tiene el respaldo de estas instituciones para poder convocar a estas elecciones 2026, Andy. Ahora, Carmen Alvarado, déjanos entender algo puntual. Teníamos nosotros en América Latina la información de que Dina Boluarte debía estar en su poder hasta el 2026. Lo que quiero entender es, ella llama a unas elecciones, pero técnicamente en la fecha que corresponde. ¿Es así, Carmen? Así es. Tal cual, tal cual. Y entonces entre los colegas decimos cuál es la novedad al respecto, pero claro, como te mencionaba al inicio, el trasfondo es acallar esas voces de vacancia, Claro. ¿no? Tratar de un poco colocar paños fríos a una situación que ya se viene gestando. Recordemos, Andy, que este viernes también se ha convocado a una marcha aquí en todo el territorio nacional peruano. Y sobre todo en la capital peruana. Nosotros estuvimos cubriendo la última marcha y se sintió en toda la ciudadanía, digamos, la frustración, el Claro. hartazgo, Andy, por todas las extorsiones, por todo lo que viene ocurriendo, y de hecho con dinámicas nuevas de esas organizaciones criminales que no tienen miedo a nada. Estamos hablando incluso de lanzar artefactos explosivos a locales comerciales y más allá de eso, también que están secuestrando a sus víctimas para hacerles grabar video y así generar más terror. Imagínate, secuestrar a gente Ujú. contra su voluntad durante varios minutos, agarrar un celular y grabarles con pistolas, con armas, luego dejarlos libres, pero la ciudadanía aquí está enfrentando otra situación, Andy. Porque Claro. salir a la calle se vuelve insostenible y el tema de salud mental se está convirtiendo también, digamos, en una afectación directa. Es lo que te puedo comentar al respecto, pero lo cierto es que la mandataria Dina Boluarte ha decidido hacer este anuncio con mucha antelación. Ujú. Repito en este punto, que ella tenía un plazo, el plazo constitucional, el plazo válido, incluso hasta el 12 de abril, para convocar a elecciones. Entonces, digamos que entre estas voces de vacancia, en estas voces donde muchos incluso están pidiendo cerrar el Congreso y etcétera, pues Dina Boluarte ha decidido hacer este anuncio. Claro. La pregunta, Andy, y aquí también es lo que nosotros esperamos los periodistas, los colegas, es cuáles van a ser las medidas en cuanto a la seguridad ciudadana con el Eso. nuevo ministro. Y no hemos tenido algún tipo de alcance al respecto, algo claro, una hoja de ruta que nos pueda dar cuenta de cómo va a ser este último tramo de la gestión de la mandataria con respecto a la delincuencia, con Claro. respecto a la criminalidad. Entonces, Sandy, eso es lo que realmente está preocupando en estos momentos a la ciudadanía. Ahora, Carmen, uno, por supuesto, en este momento esperaba un discurso relacionado a la ola de criminalidad que ha afectado cualquier color,
cualquier hora, cualquier rincón del país. Es decir, no hay un área que uno diga, bueno, el sector empresarial está más afectado que otros. Hemos visto hasta profesores frente a sus estudiantes ser asesinados, les han quitado su vida. Estamos entonces claros en eso. Una situación que afecta a todo el Perú por igual, desafortunadamente. No hubo una parte del discurso que No. estuviese direccionada a eso. Fue más bien como para hablar de la inestabilidad política y de lo que hoy un 4% nada más la aprueba. Hay un más de 90% de desaprobación a su posición, a su cargo, Carmen. Bueno, el mensaje solamente fue dirigido para convocar estas elecciones. Debo decirte que horas antes, en actos públicos, Dina Boluarte ha criticado duramente el papel del Ministerio Público, de Sí, la Fiscalía, en el hecho de que se están liberando a los delincuentes capturados, claro. ¿no? Entonces, eso es importante también mencionar. Y también, digamos, las disputas y las discrepancias que ha habido entre el Ejecutivo, el Ministerio Público. Recordemos también las investigaciones que se le siguen al ahora ex ministro del Ujú, Interior por tráfico de influencias, por abuso de autoridad. Entonces siempre hubo una puya, siempre hubo un roce claro. marcado y donde incluso el exministro del Interior, José Santibáñez, y lo dijo ante nuestras cámaras, aseguró que iba a comenzar a denunciar a los jueces y fiscales que liberaban precisamente a estos delincuentes, algo que no se materializó, pero también hay que decirlo a todo nuestro auditorio internacional, que ha habido pues cambios sustanciales desde el Congreso de la República, en cuanto, por ejemplo, a la Policía Nacional del Perú, en cuanto a su accionar, pero uno que generó digamos, muchísima polémica y muchos cuestionamientos, fue acerca también de esos allanamientos, ¿no? Y donde estaban involucrados, debo decirte, Andy, pues algunos funcionarios o muy cercanos a la mandataria Dina Boluarte, como Freddy Hinojosa, el Claro. portavoz de Dina Boluarte, que en alguna oportunidad él fue funcionario de Jaliwarma Ujú, y que también se le estaba investigando. Entonces, se esperó muchísimo tiempo para promulgar una ley que el Congreso de la República pues estaba apuntando. Bueno, y finalmente se hizo, pero ya se hizo en esta legislatura, estamos hablando del 2025. claro. Escenas como lo que estamos viendo en pantalla de crímenes, incluso ya hay imágenes de cámara de seguridad que dan cuenta de la forma de cómo estos sujetos actúan, donde la vida absolutamente no vale nada, ¿no? Incluso, Andy, debo decirte que el esquema de corrupción de cómo se ha enquistado dentro también de la policía, ¿no? Y dentro también de otros organismos, está generando, pues, que no se pueda combatir la delincuencia de una forma mucho más articulada. Pero al inicio te hablaba de esta disputa que siempre ha habido, estos roces entre la fiscal o la Sí. fiscalía, el Ejecutivo y también el Congreso de la República. Y recordemos también, si nos remontamos un poco más atrás, de lo que significó la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que también fue otro problema que se generó a raíz de todo esto. Y mientras tanto, Andy, se están dando juicios a expresidentes. Recordemos lo que está pasando con Pedro Castillo Sí, señor. Terrones, lo que está pasando con Ollantumala, lo que está pasando con Martín Vizcarra. Incluso hay investigaciones de más que se le sigue también a Alejandro Toledo por el caso de Coteva. Tenemos un sinfín de, digamos, un contexto político muy convulsionado, donde la gente en las calles incluso piden al unísono el cierre al Congreso, pero también que la mandataria Dina Boluarte pues se vaya de turno. Pero ahora, con esta convocatoria, parece que el propósito precisamente es acallar esas voces de vacancia, Andy. Bien, veremos si se logra acallar, Carmen, un contexto político bastante complejo, álgido, tenebroso. Mientras te escuchaba, Carmen, me hice consciente que en menos de un año, cuando nosotros comenzábamos en esta misma señal, estábamos hablando de Otárola y hoy ya no es Juan José Sí, Santibáñez, ahora estamos hablando así es. del nuevo. Entonces imagínate los que ha Sí. cambiado y pretende llegar hasta el 2026. ¿Se podrá? ¿Qué va a pasar en los próximos días, Carmen Alvarado? Son interrogantes que pues responderemos mientras venga viniendo, dirían por mi casa. Te agradezco, Carmen.